Hola, ¿qué tal? Que el Dios y Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gobierne siempre tu corazón, y te dé paz, y derrame de sus bendiciones sobre ti, y toda tu familia, amén. Te invito a que en este día, te quedes hasta el final de este video, para que juntos, descubramos el misterio, de los dos testigos, de los que hace referencia la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Deseo que esta hermosa enseñanza, sea de grandes bendición, para tu vida espiritual, como lo es para la mía. Recuerda que este video, solo lo puedes ver completo, aquí en mi canal, El Mundo Cristiano, donde te puedes suscribir. No olvides compartir los enlaces, de mis videos, para mí sería de grande bendición, si tú lo hicieras, para que podamos crecer juntos, en el nombre de Jesús. Sin más, continuamos. Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a analizar un tema, hablar de un tema que se ha predicado mucho, pero pues hoy vamos a analizarlos y solamente va a ser una opinión de aquí para allá, y ya ustedes de aquel lado, ustedes van a sacar sus propias conclusiones, sus propias opiniones. Yo voy a tratar de apegarme un poquito más a lo más que se pueda a la Escritura para poder resolver esta situación. Vamos a hablar acerca de los dos testigos que habla el libro de Apocalipsis. Leemos el libro de Apocalipsis en su capítulo 11, versículo 3 al versículo 11, y posteriormente entramos en el tema. Bien, ahora sí que le pido que se quede a ver este video hasta el final, que tenga paciencia y que le ponga mucha atención desde que inicie el tema hasta que termine el tema, para que usted pueda entender un poco acerca de qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Bendito el Señor. Entonces leemos juntos, yo aquí, ustedes allá, libro de Apocalipsis 11, del 3 al 11. Dice lo siguiente: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de igual manera. Estos tienen poder para cerrar los cielos, a fin de que no llueva durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube de los abismos hará guerra contra ellos y los vencerá. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma e Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán los cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, enviándose regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, ellos, el espíritu de vida entró en ellos, espíritu de vida que fue enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que lo miraron. Bien, hay mucha especulación sobre este tema, sobre este mensaje, que si será Elías, que si será Moisés, que si será Enoc,
que si será Aarón, Josué, Noé, Abraham. Hay especulaciones porque la Escritura no nos indica, no nos señala a ciencia cierta quiénes serán esos dos testigos, pero sí nos da en algunas pistas en las Escrituras de quiénes podrían ser. Bien, otra especulación hay que si cuando esos dos testigos vengan a la tierra, nosotros estaremos aquí, porque en ese entonces ya se manifestará el inicio de una gran tribulación, o si no estaremos aquí. Si estaremos aquí o no estaremos aquí, creo y pienso que de la misma manera nos tenemos que preparar. Sea que pasemos la tribulación o sea que no pasemos la tribulación, nuestra preparación en Dios y en Cristo tiene que ser la misma. Porque la Escritura dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, olvídese usted de que esa preocupación que hay, de que ¿será que vamos a lograr ver esos dos testigos? ¿Será que vamos a pasar la gran tribulación? Olvídese de eso. Que si no vemos esos dos testigos aquí, pues los veremos allá, en la otra vida. Olvídese de la gran tribulación, si la pasamos o no la pasamos. La preocupación debe ser prepararnos cada día para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes, que es lo que estamos esperando, el rapto de la iglesia, el rapto de todos aquellos que aceptaron el sacrificio de Cristo, que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios y vivieron ahora sí de acuerdo a la voluntad de Cristo, liberados de pecado, de toda maldad, de toda inmundicia, tratando de vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, que eso es lo que nos debe preocupar. La venida del Señor Jesucristo en su rapto, no en su segunda venida, cuando Él venga y ahora sí que todo ojo lo verá, es para enfrentar los juicios de Dios. Entonces no estamos esperando la segunda venida de Cristo cuando venga con gran poder y gloria. Nosotros vendremos con Él para ese entonces. Nosotros lo que estamos esperando es el rapto, cuando nuestro Señor Jesucristo nos espere en las nubes y nosotros salgamos a encontrarle a Él. Y dice que habrá gentes de toda tribu, lenguas, naciones, incluyendo judíos, gentiles y todo tipo de ser humano que fue convertido y que aceptó el sacrificio de Cristo, ya que a través del sacrificio de Cristo somos liberados del pecado, somos reconciliados con Dios y somos preparados para la vida eterna. Bendito es el Señor. Entonces, esa debe ser nuestra preocupación. Pero analizando un poco acerca de estos dos testigos que vendrán, dice la Escritura que ellos harán grandes señales y traerán tanto poder que aún los moradores de la tierra, muchos le tendrán miedo y temor y respeto. Algunos se convertirán por las profecías que ellos traen, otros no se convertirán, ¿sí? Le agarrarán odio, le agarrarán coraje y lo que desearán será la muerte de ellos. Por esta razón dice ahí la Biblia que cuando los dos testigos, una simulación aparente de que murieron, los que le odiaban se regocijaron y hasta se mandaban regalos, ahora sí se murieron. ¿Y saben a quién adoraron? A la bestia, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ese entonces se levantará un personaje con el título de la bestia, se levantará un personaje con el título del anticristo, y entonces como estos personajes vencerán a esos hijos de Dios, la gente va a creer en ellos. ¿Cuál es el plan aquí? Que a través de los dos testigos, los que han de creer realmente en Dios, los que han de aceptar los estatutos y el sacrificio de Cristo, lo van a aceptar a través del mensaje, la profecía, la predicación que traen estos dos testigos. Pero los que no van a creer, definitivamente, son aquellos que posteriormente creerán a la mentira, que es al anticristo y a la bestia. Entonces, pero ahí ya quedará establecido algo muy claro, que los que creyeron a los dos testigos y los que se sujetaron a la voluntad de Dios, estos serán vivificados para vida eterna. Mas los que le despreciaron, lo desecharon y aceptaron a la bestia y al anticristo, estos, su pago, su recompensa final será cuando venga la destrucción sobre esta tierra, porque en esos eventos ya estamos hablando de que ya se acerca un evento de destrucción sobre esta tierra, ¿sí? En ese momento tal vez ellos, cuando los dos testigos sean desaparecidos, o sea, sean muertos, ellos dirán paz, seguridad, armonía, no habrá problemas, dirán habrá mucho bienestar.
¿sí? Y dirán, no, pues verdaderamente estos son los que nosotros esperábamos, porque en el pueblo de Israel hay dos personajes que están esperando aún hasta la fecha, que es a Elías, ¿sí? Y al Señor Jesucristo. Todavía lo siguen esperando. Entonces ellos tal vez en su ideología podrían pensar que esos personajes es el anticristo es Cristo y la bestia es el Elías que ellos aún esperan. Entonces, pero bien, seguimos analizando las características de los profetas, de los hijos de Dios que murieron haciendo la voluntad de Dios, para ver si podemos dar con esos dos testigos. Una de las referencias que hay de dos personas que trabajaron a la par y de la mano de Dios es Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, en ellos se manifiestan algunas características de las que habla el libro de Apocalipsis, que dice que harán llover fuego del cielo, ¿sí? Las características de Aarón y Moisés dice que ellos hicieron llover fuego del cielo. Cuando había personas que se ponían rebeldes, por ejemplo, con aquellos que se tragó la tierra, no tan solo hicieron que cayera fuego del cielo, sino que hasta la tierra se abrió y se los tragó. El poder no era de ellos, el poder era de Dios, pero a través de ellos Dios se manifestaba, que era Moisés y Aarón. Abrir las aguas, para abrir las aguas de un mar de lado a lado, es una característica que nos refleja ahí el libro de Apocalipsis. Convertir las aguas en sangre, ¿sí? Hacer que llueva, hacer que caiga pan del cielo, hacer que las rocas den agua. Esas características las representa Moisés y Aarón. Pero nos vamos a ir a otro personaje más llamado Josué, en el número 2, y Josué también hizo grandes cosas. Ahora sí, la manifestación de Dios a través de él, como cuáles, que dice que en una gran batalla que ellos tenían con los enemigos, Josué, al levantar la mano y con su dedo, señaló al sol y el sol se detuvo. Ese fue una manifestación grande. Y así como esa manifestación, la caída de los muros de Jericó y otras cosas más que fueron manifestadas por el poder de Dios usando a Josué, el que quedó después de Moisés. Pero nos vamos a otro personaje, Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, dos personajes que caminaron e hicieron grandes cosas, como que también hacer descender fuego del cielo. Cuando tenía Elías problemas con los falsos profetas, adoradores de Baal y otros más, Elías invocaba a Dios y caía fuego del cielo y los consumía. Hubo resucitamiento de muertos también en la época de Elías y Eliseo, ¿sí? También hubo apertura de aguas. Dice que en una ocasión, al extender su capa, su manto, su vestidura en las aguas, se abrieron las aguas del río Jordán. Y muchas cosas así, manifestaciones similares a las características que habla de Apocalipsis de los dos testigos. Pero no nos quedamos con Moisés, con Aarón, con Josué, ni con Elías, ni con Eliseo. Nos vamos a otro más, como Enoc. Enoc, dice la Biblia, que caminó a la par con Dios, en justicia delante de Dios. Dice que caminó de la mano de Dios, Enoc. Lamentablemente, la historia no nos habla mucho de Enoc. ¿Por qué? Porque el primer libro de la escritura de la Biblia fue escrito por Moisés, y Moisés cuando Moisés nació o existió, ya Enoc había existido en un tiempo mucho más anterior. O sea, podemos, entre paréntesis, pensar que Moisés no conoció a Enoc, porque Enoc fue uno de los primeros varones que existió sobre la tierra. Moisés vino a existir después del diluvio. Entonces, después del diluvio, lo que pudo recapitular Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, fue lo que se escribió. O podríamos pensar que algunas cosas que se escribieron de Enoc no aparecen en la Biblia por X razón o por X circunstancias, pero lo que la Biblia dice, que Enoc caminó de la mano con Dios y que era tan justo y recto y tan santo delante de Dios que un día Dios se lo llevó sin él conocer la muerte. Es lo que dice la Biblia, es lo poco que conocemos de él. Otra cosa que conocemos de él, que él fue padre de Matusalén, y Matusalén fue el hombre más viejo de todos nuestros antepasados. ¿Por qué más viejo? Porque Matusalén vivió 969 años, casi un milenio, casi 1000 años.
y fue el hombre más viejo, fue engendrado por Enoc. Bendito es el Señor. Entonces, después de Enoc y de Matusalén, al poco tiempo de morir Matusalén, cumpliendo casi los 1000 años, viene la manifestación o la presentación de Noé. Dice la Biblia que Noé caminó también recto delante de Dios y Dios lo usó para hacer grandes cosas, y entre las más resaltantes fue el diluvio. Entonces, si nos ponemos a buscar muchos varones de Dios que le sirvieron a Dios, podríamos especular que cuál de ellos sería el testigo. Pero, hay un pero. Ahora, nos vamos a la época de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, anduvo en la tierra, fue necesario, dice la Escritura, que Él, siendo Dios, se despojase a sí mismo de ese atributo, de ese poder de ser Dios. Se despojó a sí mismo y se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y un proceso desde su nacimiento hasta su muerte, Él padeció y caminó como ser humano en la tierra, como hombre, no como Dios. Si alguno se atreve a decir que Jesucristo anduvo como Dios en la tierra, Pablo decía, este no tiene el Espíritu de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nació, caminó y murió como ser humano, como hombre, porque así era necesario para que Él fuera presentado como un cordero inmolado, puro y santo para el sacrificio, para que el pecado de la humanidad fuera perdonado. Entonces, pero Él fue sepultado, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó, y resucitó lleno de gloria, lleno de poder, y volvió a recuperar lo que Él antes era. ¿Sí? Él era un Dios todopoderoso. Bien, ahora, si nuestro Señor Jesucristo pasó por ese proceso de muerte y resurrección, nadie es mayor que nuestro Señor Jesucristo. Todo ser humano tiene que pasar por ese proceso de muerte, ¿sí? Y para que a través de la muerte nosotros, en la resurrección, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, seamos vivificados y presentados ante Dios con un cuerpo glorificado, así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él nos puso el ejemplo de todo el proceso que íbamos a llevar, desde seguir sus pisadas, hacer lo que Él hizo, andar como Él anduvo, llegar hasta el término de la muerte, sufrir ese trago amargo de la muerte también, para que a través de la muerte nosotros también seamos vivificados ante Dios en el día de la resurrección por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es necesario, dice la Escritura, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Eso lo encuentra usted en el libro de Hebreos. Es más, se lo voy a leer. Libro de Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. Dice lo siguiente: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá en su segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Todos los que han creído en Él, los que han creído en su sacrificio, los que han muerto de acuerdo a la voluntad de Él, tanto vivos y muertos, le esperamos. Esa es nuestra esperanza, que un día, si nosotros morimos en Cristo, seamos resucitados y vivificados por Él, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Nuestra esperanza es que si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, en el momento que Él llegue en una nube con muchos ángeles, con muchos ejércitos, nosotros seamos levantados, ¿sí? Para recibirle a Él en el aire, pero no con este cuerpo mortal, porque carne ni sangre no puede heredar el reino de Dios. Seremos vivificados, de aquí saldrá un cuerpo vivificado para la gloria y la honra de Dios. Ahora, es menester que todo hombre, todo ser humano muera una sola vez y después del juicio. Tanto justos como injustos se presentarán ante Dios, ante el gran trono de Dios. Los justos a la derecha, los injustos a la izquierda, y todos seremos enjuiciados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Bueno, ahora, ¿qué quiero decir con esto?
que de los personajes de los cuales yo les presenté, solamente 2 personajes no vieron la muerte. Moisés vio la muerte. Dios se llevó su cuerpo, nadie supo más de él. Dios se llevó su cuerpo. ¿Sí? Ahora, especulamos que podría ser Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías en Mateo 17:3 dice que le aparecieron a Jesús en una transfiguración y platicaron con Jesús. Y por eso a veces pensamos que podría ser Moisés y Elías. Y por las señales que ellos hicieron, también pensaríamos que ellos. Pero si nos vamos a la poca historia, a el poco conocimiento que tenemos de Enoc, no podemos descartar a Enoc, porque Enoc caminó haciendo la voluntad de Dios, pero él no murió, él no pasó por el proceso de la muerte. Dice la Escritura que Dios lo traspuso, Dios se lo llevó sin conocer la muerte. Elías dice la Biblia que vino un torbellino en un carro de fuego y lo levantó, y toda esa autoridad, toda esa magnificencia que había en él por parte de Dios le fue traspasada a Eliseo cuando Elías fue levantado. Pero Elías fue levantado y no gustó la muerte. Entonces, por eso le decía yo en un principio, usted va a hacer sus propias deducciones. Yo acá estoy haciendo las mías, pero en las mías acá es que Elías no murió, Enoc no murió, y todo hombre, todo ser humano tiene que pasar por el proceso de la muerte. Entonces la Biblia dice ahí de los 2 testigos que dice que estarán 3 días y medio y después Dios los levantará. Se escuchará una gran voz del cielo, les dirá: ahora sí, hijos, vengan hacia mí. Entonces, Elías y Enoc para mí serían los 2 personajes, los 2 testigos, pero usted saque sus conclusiones. Pero ahora sí, aún así, en medio de todo eso, que nuestra preocupación no sea eso, como le decía al principio, de que quién serán los 2 testigos, que si la gran tribulación. Nuestra preocupación sea afirmarnos en Cristo, vivir en Cristo y morir de acuerdo a la voluntad de Cristo, ¿sí? Y lo demás ya es ganancia. Y si viene Cristo y estamos vivos, que nos encuentre haciendo su voluntad y libres de pecado, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Cristo, que nosotros seamos liberados del pecado para que podamos ser reconciliados con Dios y para que podamos ser parte de la resurrección o de la transfiguración. Bendito es el Señor. Ahí se lo dejo de tarea, ahí analícelo, ahí usted, conforme a la Biblia, analice todo lo que le dije sobre los 2 testigos. Así se llamó el tema de hoy, los 2 testigos que vendrán, harán grandes cosas, y así como vendrán, pasarán por el proceso de la muerte y se presentarán ante Dios como todos nosotros el día de mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y estamos pendientes al próximo video. No olvide suscribirse a mi canal, El Mundo Cristiano. Mi nombre es Luciano Hipólito Pérez. Recuerde que si usted le da like y activa la campanita, estaremos en contacto y así creceremos juntos en el nombre del Señor. Algo que le quisiera pedir en el nombre del Señor, que cada vez que usted vea un video, si usted puede compartir el enlace con otras personas, hágalo y usted me apoyaría en gran manera, ya que mi plan es crecer en este canal, pero que toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Hasta el próximo video.